Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Noticias en Digital. Los acompaña como siempre a esta hora Carla Palacios Pasapera. Vamos a revisar juntos los titulares de la presente jornada informativa. Hoy en Noticias en Digital. La selección peruana ya se encuentra en Nueva Zelanda. Gran cantidad de hinchas peruanos esperaron y festejaron en el aeropuerto de Auckland. El congresista Kenji Fujimori acusó a su bancada Fuerza Popular de vulnerar sus derechos. El congresista se presentó ante comité disciplinario de su partido. El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, presenta denuncia constitucional contra fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la que exige su destitución e inhabilitación. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, responde de manera enérgica ante la denuncia presentada por Fuerza Popular y ratifica su compromiso de continuar luchando contra la corrupción. Todo esto y más en Noticias en Digital, edición matutina. Vamos de inmediato con el detalle de la información. El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción. El congresista Daniel Salaverry presentó esta mañana una acusación constitucional en el Parlamento contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. He ingresado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción, debido a que a pesar que han transcurrido varios meses de conocerse estas declaraciones en el tema del Lava Jato, el fiscal de la Nación no ha tomado las acciones necesarias que su cargo le exige para garantizar e iniciar estas investigaciones contra aquellas empresas peruanas socias de la empresa Odebrecht. Para el portavoz del fujimorismo, Sánchez habría vulnerado artículos de la Constitución. El cargo de fiscal de la Nación lo obliga a él, como cabeza de este organismo que es el encargado de investigar y de llegar a la verdad en todos estos casos de corrupción, de procesar a todos los implicados. No vemos que él haya garantizado esas investigaciones y por lo tanto creemos que ha cometido esta grave omisión funcional que está prevista en la Constitución. Asimismo, el parlamentario señaló que esta denuncia será llevada al Pleno del Congreso para que se destituya e inhabilite al fiscal. Yo espero que esta denuncia no solamente sea admitida, sea tramitada de acuerdo a ley, sino que finalmente el Pleno del Congreso pueda tomar la decisión de destituir e inhabilitar al actual fiscal de la Nación. Finalmente, durante la conferencia de prensa, el legislador aclaró que esta imputación es a nombre personal. Esta denuncia la he hecho a título personal. El día de mañana que tenemos reunión de bancada, informaré a mi bancada al respecto. Y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha respondido de manera enérgica ante esta denuncia presentada por la bancada de Fuerza Popular. En materia penal se investiga. Y se investiga cuando hay sospecha de hechos delictivos. Y se investiga sea quien sea y se encuentre donde se encuentre. Aquí lo hemos dicho muchas veces, nadie tiene corona, se investiga a todos. Por eso es que cuando alguien se siente aludido, afectado o tiene temor de una investigación, pues aparecen las reacciones quizás apresuradas, temerosas, pero eso no va a impedir que hagamos nuestro trabajo. Los fiscales somos más fuertes, los fiscales somos más unidos, los fiscales somos los defensores de la ley, los custodios de la ley. Defendemos la legalidad. Y aquí nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de amenaza ni de presión de nadie, de grupos, ni aquellos que se sienten quizás con el temor de ser involucrados en una investigación. ¿Qué miedo hay a que se investigue? Si no han hecho nada, no pasa absolutamente nada.
Nosotros queremos nuestro trabajo. Nosotros hacemos respetar esta medalla y esta cinta, porque esto nos identifica como hombres de ley. Aquí no hay temor de nada. Las investigaciones las hacemos con mucho cuidado, con mucha reserva. Quizás somos muy reservados en la investigación, no hacemos mucha publicidad, aunque últimamente estamos siendo bastante flexibles. Estamos informando a través de nuestro programa de reservas algunos datos que son muy cuidadosamente guardados por los fiscales, pero en nuestro afán de ser más, digamos, tener mayor comunicación externa, decimos algo más de lo que se está guardando, pero de ahí a que hagamos investigaciones selectivas, no. Acá no hay ningún esquema ni línea de trabajo político. No se puede afirmar que nosotros estamos afirmando una investigación política. Acá no hay políticos en la Fiscalía. No hay ninguna mano negra, ninguna mano política. Se investigan a personas que de una u otra manera están siendo implicados en investigaciones. ¿O qué quieren? Que no se investigue. ¿Qué se quiere? Que no se pregunte. ¿Cuál es el origen de ciertos dineros? ¿Qué vinculaciones hay entre una persona con alto poder en el Estado vinculado a unos fascinerosos que han cometido delitos? ¿O familiares de estos vinculados a los delitos? Nosotros cumplimos con la ley. Yo creo que en esa línea de trabajo, después de 30 y tantos años de servicio a la Fiscalía, pues a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso. Y tras la imputación del vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, los congresistas de la República opinaron al respecto. Luego que el congresista Daniel Salaverry diera a conocer su denuncia contra el fiscal Pablo Sánchez, los parlamentarios opinaron respecto a esta acusación que será presentada en el Pleno. El timing de la denuncia llama muchísimo la atención y la escena completa con también la denuncia a los magistrados del Tribunal Constitucional y aceptar una denuncia manifiestamente infundada como la del ministro del Interior, pinta un escenario en el cual se estaría utilizando las denuncias constitucionales como herramienta política. Y eso en un Estado constitucional de derecho no es aceptable. Además, el legislador añadió que siendo la mayoría en el Congreso de Fuerza Popular, ya se sabe cuál será el resultado. Bueno, evidentemente va a ser declarada procedente, tienen los votos para hacerlo, lo ha presentado nada más y nada menos que el vocero de Fuerza Popular. Y es sin duda algo que llama a preocupación en el Congreso. Yo pido una reflexión a mis colegas parlamentarios. Las denuncias constitucionales no son herramientas de presión política y no deben serlo. En un Estado constitucional de derecho, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la independencia e imparcialidad de los organismos de justicia. A su vez, los congresistas Johnny Lescano y Justiniano Apaza indicaron que esto atenta contra la democracia y responde más a un comportamiento dictatorial. Digo de que se están tomando actitudes no tomados en cuenta en los gobiernos del 90. Ahí se comenzó a cambiar fiscales, cambiar el Poder Judicial, cambiar el Tribunal Constitucional y lo que está sucediendo casi es idéntico. Ahora se ha comenzado por el Tribunal Constitucional y lo estamos modificando, ¿no es cierto? Ahora contra el fiscal de la Nación, mañana va a ser contra el Poder Judicial. Exactamente lo que sucedió en el 90. Y esto creo que es antidemocrático, porque tiene que haber transparencia. Nadie tiene corona. Si se va a investigar a Keiko, debe ser investigada. Si se va a investigar a cualquier otra persona, como a Kuczynski o cualquiera de las personas, también debe ser investigada. Estamos en un gobierno democrático. Y democrático quiere decir de que tiene que haber transparencia y sobre todo claridad. O bajarle el moño, como se dice vulgarmente, o bajarle pues toda la posibilidad de que se haga una investigación contundente, imparcial, ¿no? Es una intimidación, ¿no? Una agresión que no se puede. No, ni siquiera revancha, y revanchas pues de igual a igual, tienen ellos poder político, en tal manera que yo creo que sí hay una agresión velada contra la justicia en el Perú. No puede ser que una persona que tenga poder político con la señora Fujimori esté investigada y salgan a denunciar al fiscal de la Nación,
cuando está queriendo luchar contra la corrupción. Eso ya amerita pues una actitud dictatorial del fujimorismo, ¿no? Por otro lado, colegas de su bancada mostraron su respaldo al portavoz del fujimorismo. Yo entiendo, y así lo he conversado con Daniel, que esta denuncia tiene que ver porque hasta el día de hoy ninguna empresa que haya sido socia de Odebrecht ha sido investigada o siquiera preliminarmente por parte del Ministerio Público, y en ese sentido él está acusando una omisión de funciones. Yo creo que esta acusación es una oportunidad para que el Ministerio Público, encabezado por el doctor Pablo Sánchez, demuestren qué han hecho. Porque yo no sé si usted tenga conocimiento, pero yo no tengo conocimiento de que hayan iniciado siquiera una investigación preliminar. Y hay otros casos, ¿no? La centralita, el tema de Odebrecht y otros casos en los cuales el Ministerio Público no actúa, omite sus funciones, y por lo tanto me parece legítima la iniciativa del congresista Salaverry y desde luego la respaldamos. Lo que él ha hecho es una denuncia. Esa denuncia tiene que ir a su comisión de acusaciones constitucionales. En primer lugar, ahí tiene que evaluarse si se admite o no. Una vez que se admite, se nombra un ponente y comienza la investigación. Yo creo que en el Perú nadie está por encima de la ley, nadie tiene corona, ni siquiera Pablo Sánchez, ni siquiera los miembros del TC. Así es que si hay pedido de investigación, tenemos que investigar. Bueno, es una denuncia que cualquier ciudadano o autoridad puede hacer y a la que cualquier autoridad tiene que someterse, porque eso es lo que dicta la Constitución. Habrá que seguir todo un proceso, si es que esta se admite o no se admite a trámite, y luego de investigación. Por lo tanto, ni el señor fiscal de la Nación ni nadie en el Perú está por encima de la ley. Se le ha hecho una acusación constitucional y esta tendrá que ser evaluada. Adicionalmente, la legisladora descartó cualquier tipo de escepticismo en el pedido de su compañero de partido. Bueno, yo creo que la suspicacia está entre aquellas personas que se creen superiores y creen que están por encima del bien y del mal. En el Perú nadie debe de considerarse que está por encima de la norma y menos de la Constitución. Cabe recordar que días atrás el parlamentario declaró que cierto grupo de fiscales parecía del movimiento No a Keiko, razón por la cual su denuncia ha causado suspicacias. Y por su parte, el congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, fue citado nuevamente por su bancada para que declare ante el comité disciplinario. A su salida acusó a su partido de vulnerar sus derechos. El hijo del expresidente, Alberto Fujimori, llegó en horas de la mañana al local de Fuerza Popular para brindar sus descargos ante el comité disciplinario de su partido, luego que se le abriera un proceso en su contra el pasado 19 de septiembre. Este sería la segunda vez que asiste desde que asumió sus funciones legislativas. Me encuentro aquí presente por expresarme. Reitero, expresarme de manera silenciosa durante un debate plenario. Señores periodistas, me encuentro sorprendido por el hecho que me hayan llevado a comité de disciplina por estos tres argumentos: recomendar, escribir y expresarme. Considero que se está violando, vulnerando mis derechos a la libertad de expresión, mi derecho a la libertad de opinión. La diligencia duró aproximadamente 2 horas. A su salida, Kenji Fujimori señaló que, a su juicio, se están vulnerando sus derechos con este tercer proceso en su contra. Se están vulnerando mis derechos no solo como congresistas, sino como ciudadano. Y lo que la opinión pública, lo que la gente puede percibir, es que me quieren sancionar porque me ven incómodo. Me ven incómodo algunos miembros de mi bancada. ¿Qué miembros? Pero quiero decirles que no me van a hacer cambiar de opinión. Asimismo, Kenji comentó que sigue en discrepancia con su bancada por el caso de Sodalicio y la pena de muerte. Además, exigió al partido que lo apoye por la libertad de su padre. Voy a seguir en contra del intento del archivamiento del caso Sodalicio, la ley Mordaza, la ley de control de medios. Estoy en contra de la pena de muerte, pero sobre todo, señores periodistas, estoy en contra de esa actitud pasiva que hasta ahora mantienen los miembros de mi bancada con respecto a la libertad
de mi padre, del ingeniero Alberto Fujimori. Sin embargo, el congresista sostuvo que no se dará por vencido por la libertad de su progenitor. Yo amo a mi padre y no me voy a cansar de luchar hasta ver a mi padre, al ingeniero Alberto Fujimori, en libertad. Nada ni nadie me va a detener hasta lograr ese objetivo. Muchas gracias. A la salida del congresista, los simpatizantes no dejaron de apoyarlo con sus gritos y carteles. Además, luego de retirarse en su camioneta blanca, patearon el portón del local como acto de protesta. Alonso Montes, Noticias en Digital. Bueno, y para conversar sobre este y otros temas, estamos aquí en el estudio con el analista político, el señor Víctor Hugo Quijada. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por atender nuestra invitación. Bueno, son varias cosas, ¿no?, las que están sucediendo. ¿Qué le parece a usted esta denuncia presentada por el vocero de Fuerza Popular, el señor Daniel Salaverry, en contra del fiscal de la Nación, nada menos, ¿no?, Pablo Sánchez, por la presunta inacción? Eso es lo que ellos aluden en el caso de Odebrecht. ¿Tiene sustento esta acusación? ¿Puede prosperar, según usted? Bueno, en mi opinión, esto es una argucia legal y una argucia política, porque en verdad, si bien es cierto, el fiscal de la Nación es el máximo representante del Ministerio Público, y si bien es cierto, se menciona en la ley orgánica de su creación, de que ellos son los persecutores de la acción penal y los delitos, en verdad no corresponde pues que se le pueda haber denunciado al fiscal de la Nación, porque él, para empezar, no es el titular ni es el fiscal que está a cargo de las investigaciones propiamente dicho, ¿no?, sino existe una fiscalía especializada que está viendo estos temas de lavado de activos y el tema de corrupción. O sea, en todo caso se debió abrir un proceso sobre el fiscal en sí, el que lleva el caso. El titular, porque o sea, es como que, digamos, se le eche la culpa a él cuando él, digamos, no tiene injerencia directa sobre la investigación, ni sobre el cumplimiento de los plazos, ni del procedimiento. Él no es el fiscal que está a cargo de esa investigación. Ok, entonces por un lado él no sería la persona, pero yendo un poquito más allá, ¿usted siente que acá hay una presión política que se está ejerciendo? ¿Se está usando las denuncias constitucionales como un arma política para presionar a las entidades de justicia de nuestro país? Es evidente de que acá existe un tufo político y hay ganas de querer, es como si fuera una venganza, para ponerlos en términos concretos, del lado del fujimorismo, porque se ha decidido proseguir con las investigaciones por lavado de activos y crimen organizado contra Keiko Fujimori y contra el señor Joaquín Ramírez. Sí, porque ellos estaban pidiendo a través de sus abogados que se cambie en el marco de lavado de activos, y no se ha hecho caso a esta solicitud y va a continuar bajo la ley de crimen organizado, que es lo que a ellos les ha molestado tanto. Claro, entonces lo que se ha determinado el día de ayer es que 8 meses más se han ampliado las investigaciones. Y de verdad acá es evidente de que hay una presión política pues demasiado amplia, como tratar de amedrentar al fiscal de la Nación para que de alguna manera pues él pueda o sienta el golpe, digamos, en la institución para que no prosigan con las investigaciones. Hay que también recordar que ayer va a haber una declaración, que va a ir el equipo de fiscales a Brasil a que le tome la declaración a Marcelo Odebrecht. Y no pueden estar presentes. Y no van a estar, han denegado que los abogados tanto de Alan García como de Keiko Fujimori estén presentes en las declaraciones. Entonces acá es evidente de que hubiese una presión política, en lo cual pone, o sea, si estamos en crisis institucional y el gobierno está pues totalmente... Ahonda más la crisis. Claro, ¿no? ahonda aún más la crisis política y sobre todo que estás tocando al sector de justicia, ¿no? Porque hay que recordar que el Ministerio Público tiene que mantenerse independiente. Y además no solamente se da en este momento esta situación, sino también cuando se está pensando desde el Congreso de la República, a través de la bancada fujimorista y avalado por el APRA también, o ambas juntas, reabrir, ¿cómo se llama o abrir una investigación a los magistrados del Tribunal Constitucional que desean ampliar la investigación a los marinos por el caso del Frontón. Y también se da en un momento donde se reabre el caso al señor Joaquín Ramírez, que es el exsecretario general de Fuerza Popular. O sea, se dan en una situación o en un momento donde realmente hace pensar lo que usted está diciendo.
punto de que acá simplemente nos molesta tanto esta situación que yo inmediatamente ejerzo esta presión o este castigo y me meto con las instancias de justicia. Sí, evidentemente, como tú bien lo mencionas, se da un escenario realmente, bueno, por tanto por el lado del aprismo, por este caso del Frontón, ¿no? Y también por el lado, sobre todo los fujimoristas, porque ellos son quienes tienen al fin y al cabo mayoría en el Congreso, sí, y el APRA, si bien es cierto, bueno, no puede ejercer fuerza porque son 4, creo, congresistas. Son 4, bueno, claro, pero tienen una presencia importante. Así es, tienen una presencia importante, pero digamos, quien va a tomar las decisiones al fin y al cabo son los fujimoristas, ¿no? Entonces, ellos se despachan en todos los medios de una manera arbitraria y por una cierta manera con mucho sesgo, ¿no? Porque están tratando de presionar y esto es como que fuera un vandalismo político, ¿no? Porque estos señores que creen que pueden hacer lo que se les da la gana y pueden denunciar constitucionalmente cuando las causales están establecidas en la Constitución, específicamente pues cuando hay un tema de desorden, desacato moral, o cuando hay una comisión del delito flagrante, ¿no? O delito de temas de corrupción por el lado de la fiscalía, o porque no cumple con los requisitos legales para hacerlo, pero no porque se investiga y no porque es el trabajo. No, y peor de todo es que ni siquiera él es el que investiga, porque digamos, claro, él, sí, digamos, sí, yo se lo explicó. Él es, claro, él no es el que, en todo caso tendría que haberlo denunciado ante la OGMA, ante la ODECMA. Además, básicamente hablan por inoperancia, o sea, como que no está haciendo bien el trabajo, ¿no? Y acaba de salir una encuesta, yo sí creo en las encuestas, de alguna manera son una fotografía de la opinión pública, que el Congreso tiene 8% de aprobación. Entonces, tendría que estar jalado también el Congreso y denunciados todos por no hacer su trabajo bien. Es cierto, ¿no? De repente tendría que disolver el Congreso, ¿no? Bueno, como no sé, ya son palabras mayores, pero digo 8%, ¿no? De aprobación, porque está en el peor momento de su historia el Congreso de la República en cuanto a aprobación por el trabajo que realizan. Entonces también a ellos se tendrían que autocastigar. Sí, de verdad es cierto, porque en general el grado de desesperanza y desincentivo y falta de credibilidad es institucional. El Congreso es uno de los más desprestigiados al lado del Poder Judicial y del sector justicia, ¿no? Entonces, lo único que hace estas actitudes por parte del congresista Salaverry, señora Chacón y otros, es desestabilizar más y desprestigiar aún más la labor que ha estado realizando el Ministerio Público, pero tampoco se trata de salvar y decir que todo el Ministerio Público va a hacerse la víctima, ¿no? Porque hay que ver también de que es cierto que han estado habiendo demoras para el tema de esta investigación, o sea, tampoco es que bueno, para mí es una exageración el tema de la denuncia constitucional. Para mí esto no va a proceder porque no hay una causa. Ahora, es una exageración lo de la denuncia constitucional. También le parece una exageración, por ejemplo, eso de investigar a los señores Alan García y Keiko Fujimori bajo la ley de crimen organizado. ¿Esto de crimen organizado le parece una exageración? ¿Debió quedar solo como lavado de activos? ¿Qué piensa usted? Sí, también por el otro lado, yo lo que trato de ser es objetivo y neutral, ¿no? Porque al fin y al cabo, es cierto que, bueno, están investigados y que posiblemente, ojalá algún día se llegue a tener la responsabilidad tanto de Keiko como de Alan, ¿no? Pero lo que no hay que perder de vista es el aspecto legal, ¿no? Que muchas veces, cuando ya esto se politiza, se mancha de aspectos subjetivos, de temas pasionales, ¿no? De temas personales, inclusive. Personales, emocionales. ¿No? Políticos, emocionales. Entonces, acá, por el lado de crimen organizado, es una ley específica que se da cuando pues estamos ante bandas criminales, ¿no? De tipo pues secuestradores, marcas. Esa ley no fue creada para tema de lavado de activos, porque ya existe una ley específica de lavado de activos, y dentro de la ley de lavado de activos está establecido algo parecido al crimen organizado, es decir, porque el lavado de activos es una red, ¿no? Y el lavado de activos contempla una red, o sea, una organización criminal, ¿no? Y el tema de la ley de crimen organizado es una ley específica creada sobre todo para temas de bandas, robo. Entonces, ¿le parece que con lavado de activos era suficiente y esto es una exageración que quizá ha despertado pues la ira, ¿no? Exacto. Porque sí, o sea, el lavado de activos no es que una persona agarra un dinero y lava, ¿no? La red del narcotráfico, del lavado de activos, del pitufeo, del carrusel, cualquiera fuese la modalidad, implica una organización, implica una jerarquía. Entonces, no es necesario recurrir al crimen organizado, que es una ley... Cuando ya con eso, era suficiente. Ahora, la Fiscalía pone a los investigados para que demuestren su inocencia, ¿no? Y debería hacer lo contrario. Sí, en verdad, claro, constitucionalmente está establecido de que la inocencia... O sea, se presume hasta el final, claro. ¿no? Y acá es lo contrario. Acá es al revés, y lamentablemente acá el escándalo te mata, y ya hablar, esto del lavado de activos en verdad, y está tan manoseado, te diré, Carla, porque todo el mundo denunció por lavado de activos. O sea, ahora todo el mundo
lava dinero, todo el mundo. Entonces, por ese lado yo sí creo que tanto por el lado de los fujimoristas y el aprismo, deben ser procesados, de repente investigados. Con el tema del lavado de activos era suficiente, pasarlo a crimen organizado también es una exageración, de repente para acaparar algunos medios, ¿no? Algunos medios de prensa, escritos, televisivos, ¿no? Porque no hace más que, seguramente esto se archivará con el tiempo, ¿no? Pero sí, el tema porque es finalmente que, investigar y más investigaciones preliminares, sí, ¿no? es más de lo mismo, preparatorias es más de lo mismo, no es acusar. Así es, ¿no? Y además, esta ampliación de estas investigaciones que están estableciéndose, lo único que va a hacer es recabar la misma información que ya se tuvo. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, desde un punto de vista legal... Mucha bulla. Exacto, tendríamos que ver el aspecto de tipicidad, ¿no? Pero tampoco, pues, porque si ya existió una investigación por lado activo, si ya se investigó el tema de la organización, otra vez volvió a pasar... ¿Y cuál sería el motivo entonces de ampliar investigación? Yo creo que es por un tema político, Carla, no es un tema acá político, parece. O sea, investigar a la señora, por ejemplo, Fujimori hasta que se presente a la próxima... Así es, para tratar de... Acá el tema es político y quemar candidatos, o posibles candidatos, porque incluso ayer también salió el tema del señor Guzmán en todos los medios. ¿Y no es que habrán nuevos elementos más bien para ser incluidos en la investigación? Yo no pienso eso, porque si hubieran nuevos indicios o nuevos elementos para la investigación, se puede... bajo la misma ley. Exacto, bajo la ley de activos se hubiera prorrogado excepcionalmente. Hay una prórroga excepcional que la ley establece, siempre y cuando, o incluso reabrirse, aún así se hubiese terminado el plazo, y con todos los plazos excedidos, se puede reabrir si existen indicios nuevos. Entonces, bueno, las investigaciones igual no han terminado, ha viajado es. el fiscal a Brasil, entonces hay que ver qué información nueva va a recibir allá. Ahora, volviendo a este tema, porque no tiene nada que ver con que le parezca a usted inconstitucional la denuncia hacia el fiscal de la Nación, porque finalmente están investigando y están haciendo una lucha con todas sus, ¿cómo se llama?, debilidades, es una lucha contra la corrupción, lo cual está bueno que suceda. Pero eso no pasa y no es privativo solamente en nuestro país. Rodrigo Janot, que es el ex procurador general de Brasil, quien se hizo famoso por acusar a varios altos funcionarios del gobierno brasilero, como Michel Temor, que ha sido, ¿cómo se llama?, que es el actual presidente de Brasil, él dice de que se está amedrentando, ha dicho básicamente que los titulares de instituciones de justicia en toda Sudamérica que investigan los casos de Lavallato sufren amenaza y represalia del sistema político. O sea, no es privativo de nuestro país. Privativo. Además, está sucediendo, parece, en todos los países donde se está investigando estos casos de corrupción. Sí, hay que recordar, por hacer un antecedente a aquellos que de repente nos están siguiendo y no tienen conocimiento, que el caso Lavajato, que implica el caso Odebrecht y otras empresas, es el caso de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica, ¿no? Entonces esto está por encima de One Oil Salit, está por encima de MEIS, de las estafas, etcétera, de históricas que hemos tenido, y los grandes desfalcos que han habido en los 80, 90. Entonces, esta es una red, de corrupción internacional que posiblemente impliquen no solamente Latinoamérica, sino de repente países de Europa, otros lugares, paraísos fiscales, donde han habido todo un sistema de offshore, empresas, testaferros, etcétera. Entonces, ante tal magnitud de corrupción y tanta asquerosidad, y discúlpeme la palabra, que está manchado, sobre todo hasta la empresa privada, que supuestamente uno confía en la empresa privada, piensa que son los limpios, que el bien gobierno corporativo, que los stakeholders y todo esto. Pero a la hora de la hora termina siendo una gran red internacional de ladrones, ¿no? Entonces, es evidente que va a haber presiones políticas y legales, porque ellos han estado acostumbrados a manejar muchos medios internacionales, prensa, han manejado sistemas políticos, han sacado presidentes. Entonces, es evidente de que va a haber... Los han llegado por todos lados. Por todos sitios. Ha manchado nivel gobierno central, regional, locales, no solamente en Perú, toda Latinoamérica. Entonces, es evidente que ellos van a tratar de ejercer aún la presión, ¿no?, para poder no dejar que se investigue y que no se llegue a los responsables, ¿no? Pero hay que recordar algo, ¿no?, que acá, si es que esto se está llegando a saber, es también porque, para empezar, es Estados Unidos quien metió la mano, y algunos países europeos como Alemania, que están tratando, Suiza mismo, que está tratando de proporcionar información. Y acá yo creo que se llegan a salvar, Carla, porque tarde o temprano toda la información va a salir. Porque no es una información que se maneja acá. Cuando ha habido corrupción interna, eso se archiva y queda ahí, ¿no? Pero como esto está fuera de las manos del dominio de ellos, porque implican otros países que no tienen nada que ver, no quieren ser nada. Es supranacional. Es supranacional
y esta información se va a saber tarde o temprano. Lo que sí hay que tener en cuenta es de que se le tenga que resguardar, de repente dar garantías, seguridad personal a los fiscales, las personas que investigan. ¿Qué le parece? El fiscal ha dicho categóricamente y con un tono verdaderamente indignante dentro de su tranquilidad, porque se ve que es un hombre tranquilo, ha dicho: a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, acá no vamos a tener miedo, vamos a pelear contra la corrupción en el país, no más corrupción, no más sinvergüenzas, lo ha dicho con todas sus letras. ¿Qué sensación le resuena en las palabras del fiscal de la Nación? Bueno, él tiene que haber salido a responder con altura y de haber salido a dar esa conferencia era necesaria, porque lo que ha hecho realmente la bancada fujimorista es tratar de amedrentarlo, como hemos venido hablando, y esas palabras son valientes y en verdad, más allá del tema legal, que no veo ni una causal, también por el lado de la imagen, ahí existe una presión, ¿no? Entonces él tiene que salir a responder. Ahora, ¿cree usted que es suficiente que él mismo se defienda o deberían salir desde el gobierno con liderazgo y ejercer una defensa contundente, como gobierno en sí? Lo que pasa que es un organismo autónomo. Sí, autónomo, es un organismo pero en un caso de una situación bastante difícil como esta, en un yo momento creo que así, es necesario que haya, por el lado del oficialismo, hay un pronunciamiento. Seguramente hoy día en el recurso del día lo van a hacer, ¿no? ¿Dónde está Shepud? Yo creo que es fundamental. Es fundamental de que se dé un respaldo por el tema de la institucionalidad y por la democracia, ¿no? Porque este tipo de presiones, como tú bien lo mencionaste en ese momento, desde el tema de los 90 no se da. Eso le iba a preguntar. Así ¿Usted ha visto desde hace cuánto una presión política sobre el ¿cómo se llama? Ministerio Público o la Fiscalía o los poderes del Estado en cuanto a las instancias de justicia? ¿Lo ha visto desde cuándo? Sí, desde los 90, ¿no? Y incluso si es que uno se remonta más atrás, bueno, yo no había nacido, pero de lo que pude revisar en historia es el 69, en el tiempo de Velasco, era peor inclusive, ¿no? Entonces, esta injerencia está siendo... pero esta injerencia, Carla, si uno hace un poco antecedentes, es histórica, porque hay que recordar que el sector justicia, el Poder Judicial, nace subsumida al Poder Ejecutivo, ¿no? Como por eso que los que llegan al Poder Ejecutivo pueden poner fiscales, jueces, sus amigos. Entonces, como están acostumbrados a ser puestos por los amiguismos, por este clientelismo que existe en todo el Estado, ocurre lo que ocurre acá ahora, ¿no? Que creen que tienen el derecho los políticos de hacer lo que se les da la gana, de presionar, de sacar, de poner fiscales y jueces, porque es un tema histórico, ¿no? Que nacen subsumidos, subyugados a lo que establece el poder político, pero lo que se tiene que hacer acá es respaldar la autonomía, respaldar las funciones que tiene el fiscal de la Nación, y es cierto lo que tú dijiste, ¿no? Que se necesita que haya un pronunciamiento del gobierno central, porque esto es una injerencia política, que ojalá que no trascienda más. Sí, porque pareciera que estamos frente a un debilitamiento, sometimiento de las instancias de justicia del país. Yo creo que es bastante delicado. Por lo menos es lo que se percibe. Quizá no sea la verdad, pero es lo que se percibe, ¿no? Todo un poco da indicios de esto. ¿Cree usted que la Fiscalía está liderando la lucha anticorrupción de manera más allá de las debilidades y problemas que deben haber? Bueno, esa pregunta yo creo que lo que a ellos les corresponde es investigar ahora. Es cierto que hay debilidades del Ministerio Público para poder investigar, porque ya ha pasado un tiempo bastante razonable y a la fecha no tenemos, por ejemplo, respuestas sobre la situación de Keiko, recién se va a saber, de Alan igual, pero no, digamos, por el lado de Toledo, por ejemplo, ¿no? Que él es el único que está investigado y procesado, ¿no? Que lo quieren traer, ¿no? Extraditar. Vamos a hablar de lo de Toledo ahorita, del señor Toledo. Héctor Becerril ha dicho, para terminar este tema, que es el vocero alterno de Fuerza Popular, ha dicho: autonomía del Ministerio Público tiene parámetros. ¿La autonomía de un poder del Estado tiene parámetros para usted? No, la autonomía para el tema de lo que es persecución del delito no existe límite, o sea, tiene ellos que ampliarse y trabajar hasta donde ellos necesiten hacerlo en el tiempo razonable. Es decir, ¿tiene parámetros? ¿Qué está queriendo decir el señor Becerril? Está diciendo me investigas hasta aquí, hasta donde yo lo acepto. Exacto, ¿no? Y eso es evidente de que hay una represalia política por el lado de que se han ampliado las investigaciones a la señora Keiko. Y en verdad esas declaraciones, siempre Becerril, siempre tan polémico en todo lo que él declara, estará bien, estará mal, pero bueno, es su opinión. Pero no es así, no es que un poder de justicia al menos tenga parámetros. Menos cuando se trata de la persecución de un delito, menos cuando se trata de una acusación, ¿no? Entonces acá lo que corresponde que el Ministerio Público siga investigando, eso sí, respete los plazos, trate de ahondar más en el tema y sobre todo lo que espera la población, lo que espera el sector, lo que esperan todos es la respuesta. Además deben ser poderes que se ayuden, ¿no? El Congreso siempre dijo, las bancadas investigadas siempre dijeron,
las bancadas que representan a los miembros que están investigados, con el caso de la señora Fujimori y del señor Alan García, siempre dijeron, vamos a colaborar con la justicia siempre, pero cada vez que quieren ser investigados salen a hacer conferencias de prensa o salen a sentar una denuncia constitucional, entonces es un mensaje absolutamente incoherente. Sí, es un mensaje, maneja un doble discurso, ¿no? Y eso es creo que lo común de todos los políticos que entran. No les gusta ser investigados. No les gusta ser investigados, y más razón cuando hay indicios razonables de comisión de un delito, ¿no? Que ya se viene discutiendo tiempo y que recién se está tratando de plasmar algo concreto. Lo que sí se le pediría es al Ministerio Público de que termine ese trabajo, ¿no? Porque tampoco se trata de que sea portada de noticia y porque, bueno, lo quieren sacar al fiscal de la Nación, salvo por ahí le encuentren algún indicio de alguna irregularidad, ¿no? Porque de repente, quién sabe, de repente le investigan en su hoja de vida, de repente tiene algún tipo de denuncia, no lo sabemos. Lo he dicho, tiene 30 años, ¿no?, en la carrera pública. Así es, pero hay que tener de todas maneras cuidado. Yo creo que hay que poner las manos al fuego es un poco No hay que poner las manos al fuego por nadie. Ahora, lo que sí voy es de que es cierto, ¿no? Debería el fiscal, o sea, lo que debería hacer el Ministerio Público ahorita es terminar su trabajo, que salgan estas declaraciones, caiga quien sea responsable, emitan de una vez su acusación fiscal y se inicie el juicio, porque mientras que no hay un resultado, esto va a quedar en nada, ¿no? Y hasta la fecha, salvo Toledo, salvo Humala, no hay acusaciones. Claro, bueno, salvo Toledo y Humala, están, digamos, expresidentes con problemas de tema del Frente Odebrecht, pero no sabemos nada ni de Alan, bueno, por el lado de Kuczynski, él todavía es presidente y ya seguramente le tocará declarar después de que acabe su gestión. No puede ser por el momento al menos por el momento no, pero sí, digamos, lo que se busca es que haya un resultado, porque la gente quiere hechos, no quiere palabras, no quiere resultados. Sí, vamos al tema del señor Toledo, justamente lo que usted decía. Sí, a fines de noviembre o a inicios del mes de diciembre, ¿no?, el equipo especial del Ministerio Público a cargo del caso Lavajato va a enviar el cuadernillo de extradición finalmente a los Estados Unidos, donde está el presidente que ahora está prófugo. Dicen que está caminando por las calles de todo Manhattan sin ningún problema. Ha dicho que será un cuadernillo muy fuerte, pero muy fuerte es lo que ha dicho desde el Ministerio Público o la Fiscalía. ¿Usted qué piensa? ¿Será tan fuerte así? ¿Se podrá traer en este gobierno al señor Toledo? Que ahora además está haciendo toda una estrategia a través, porque creo que la única manera de que no lo pueden traer, si es que no prospera la estrategia de perseguido político, que es lo que él está aspirando, ¿no?, a lograr. Bueno, para empezar, la estrategia del tema de perseguido político tiene que ser por un tema de derechos humanos o tiene que ser por un tema de golpe de Estado. O sea, por ese lado no va. O sea, así lo pida, eso lo van a declarar improcedente. Ahora, por el lado... Lo que pasa es que dicen que puede ser un perseguido político porque dice que presenta habeas corpus a través de su abogado Heriberto Benítez y ni siquiera los lee, ni siquiera ingresa. O sea, lo boicotean por todos lados. Él puede presentar lo que él desee, pero para pedir refugio o asilo en un país ajeno, las causales son establecidas específicamente, ¿no? Por mí ese lado no va, así lo pida. Ahora, ¿usted cree que no va a prosperar la figura de perseguido político? Entonces sí tendría que venir, porque es la única que siempre y cuando, bueno, el señor tiene que haber estado hace tiempo acá en Perú, ¿no? El tema está en que esto de la extradición está demorando, ¿no? ¿Y por qué demora? Eso sí, por ejemplo, tendría que llamarse la atención al Ministerio Público. ¿Por qué demora? ¿No? Porque el señor Duberlís Rodríguez dijo de que no está ayudando el gobierno de Estados Unidos en este caso. Sí, en verdad pareciera que... Lo que pasa también que lo que hicieron inicialmente es enviar un expediente totalmente débil allá a los Estados Unidos. Y nosotros no tenemos la misma fuente, o sea, ellos son de fuente anglosajona, que es la costumbre, nosotros somos principio de legalidad, fuente romano-germánica, derecho escrito. Entonces, los delitos de acá no son los mismos de allá. Entonces, para que nosotros podamos acusar algo allá o extraditar a alguien de allá, de Estados Unidos o de cualquier país anglosajón, se requiere un expediente sólido respecto a los delitos. Pero dice que este expediente ahora se ajusta a las normas y al... Bueno, yo sinceramente no he podido revisar, pero lo que pude adelantar en prensa, lo que pude escuchar de algunas opiniones y de algunos fiscales amigos, es de que al menos se está acreditando el tema de los desembolsos de los 20 millones, sobre todo con la última declaración de Joseph Maiman, que digamos es el quien ha cerrado este círculo, porque no se sabía ni quién era el que gestionaba el dinero, ni quién lo movía, ni quién recibía, ¿no? Él decía que no, estos 20 millones de dólares... Sí, pero que me demuestren. Ya, pues ya Joseph Maiman ha dicho que a través de estas empresas
es de donde recibía, es donde constituía un offshore, entonces ya ese círculo se cerró. Entonces esa declaración, que ya es validante, porque el señor se ha sometido a colaboración eficaz. ¿no? O sea, entonces, esas palabras son pruebas contundentes, sí, pruebas porque el señor contundentes. Heriberto Benítez dice que no hay pruebas, que solamente hay indicios, bueno, pero él, no como, hay pruebas. él como abogado puede pues, defender obviamente a su cliente, ¿no? Y para eso le están pagando y él podrá declarar, porque también es un abogado mediático, político, ha sido congresista. Dice que no hay argumento sólido, que no se está respetando el debido proceso. No, al contrario, lo que se está haciendo es respetando demasiado el proceso que le están tratando de ampliar y de recabar información contundente, porque ya tenemos la declaración de Maiman, que ha entregado documentos, ¿no? donde explica cómo se constituyó esta empresa, el dinero que entró y salió, cómo se lavó el dinero, quién recibió, él era este señor que estaba a cargo de eso. Entonces ya por ese lado, esto remitiéndolo a los Estados Unidos, lo que correspondería es acá que de una vez se le extradite, ¿no? Por el tema del lavado de activos. Ahora, ¿no? lo bueno que el Ministerio Público no solamente depende de la información, ¿no?, de Estados Unidos ni de la colaboración eficaz, sino tiene su propia investigación. En el caso de Toledo, en el caso en general de todos. Sí, en general de todos ellos manejan su propia investigación y lo que pasa es que... ¿se puede prosperar solamente con la investigación del...? Aparte de la investigación, con las declaraciones, con los documentos que se ha recabado, lo que aquí corresponde, o sea, Estados Unidos en verdad no tiene nada que investigar, ¿no? El que tiene que investigar es el Perú. Sí, el Perú. Y el Perú remite el expediente allá y por un tema de homologación se revisan si es que procede, ahí hay un juez investigador que va a determinar si prospera o no la extradición, ¿no? Hasta el momento el señor se viene paseando como se le da la gana, prácticamente burlándose del Perú entero y negando sobre todo su participación cuando ya está más que evidente y es claro, porque su propio amigo lo ha traicionado, ¿no? Entonces, acá lo único que queda es exigirle al Ministerio Público... No son personas que se están sometiendo a colaboración eficaz. Colaboración eficaz es una forma de determinación anticipada de un proceso penal. Están asumiendo cierto grado de responsabilidad con tal de aminorarse la pena. Entonces, acá lo único que queda es que remitan lo antes posible el expediente y se inicie oficialmente el proceso de extradición y ojalá esperemos... ¿Y cree usted en que este gobierno tiene, ya que usted lo nombra, tiene este gobierno un interés puntual en que venga el señor Toledo? ¿Usted lo ve? En rasgos generales pareciera que no, Carla, porque hay que recordar que Toledo pues, ha estado muy implicado con el señor Kuczynski y mucha gente que está ahí, que lo rodea al actual presidente, o han sido asesores, o han trabajado, o han sido ex Chacana, o han tenido algún vínculo profesional, de asesoría en los tiempos de Toledo, ¿no? Entonces pareciera, por el tiempo que se dilata, de que no hubiera un interés por parte del gobierno ni de respaldar, ni de apoyar, ni de dotar recursos al Ministerio Público para que ellos puedan extraditarlo, ¿no? Entonces sí preocupa, el presidente ha dicho, ¿no?, que es porque él respeta la independencia de poderes y que no es su competencia meterse en eso. Sí, no es competencia de exigir, pero sí es su competencia de dotar recursos, logística, ¿no? Porque el dinero no es que el Ministerio Público recaude por sus propios medios, recibe dinero del gobierno central. Y hay que recordar que lo mismo que le hicieron los procuradores anticorrupción de los procuradores del caso de Lavajato, que no tenían ni una CIA, ni secretaria, creo, ni practicantes. Entonces, lo mismo están haciendo con esta fiscalía que está investigando. O sea, brindar la ayuda necesaria. Exacto, y toda la logística necesaria para que eso se dé. Exacto, para que puedan viajar. ¿Y usted no ve eso? No veo eso. No veo una voluntad política por el lado de la actual gestión de querer apoyar, al menos en aspectos de logísticos, de recursos, a la actual fiscalía, ¿no? Entonces, esperemos que por la presión mediática que ejercemos a través de los distintos medios y porque sí creemos en la autonomía y que sí hay autoridades limpias, fiscales, jueces que sí merecen nuestro respeto, esperemos de que esa actitud, ese pensamiento termina al final trayéndolo a este señor, este delincuente, el expresidente, ¿no?, acá al país, ¿no? Porque de verdad se está burlando de todos nosotros, ¿no? Es demasiado, ¿verdad? Ahora, el presidente ha dicho que todas las adendas, ¿no?, que se firmaron, con las cuales salió dinero, fueron hechas en el gobierno de Alan García, no en el gobierno de Alejandro Toledo. Bueno, por el tema de la Interoceánica Sur, que es lo que justamente el tema de la relación pública-privada, son 22 adendas que se firmaron. Se elevó el costo hasta los $4.000 millones, el costo de la Interoceánica, de la carretera allá del sur. Yo no estaría tan de acuerdo que la mayoría de adendas se firmó en el tiempo de Alan García, ¿no? Yo creo que es mitad y mitad, porque es más, entre los 15 años, entre el gobierno de Toledo, García y Humala, se han firmado 22 adendas, ¿no? Entonces es casi proporcional, la mayoría se ha dado en los tiempos de Toledo, unos 10 o 12, y justamente donde le sacaban la vuelta a la ley este tipo de contratación pública es vía las adendas, ¿no? Porque si bien es cierto, las bases, hay una licitación en la cual se fija... Sí, pero las adendas eran Exacto, era la salida legal para poder inflar, hacer sobrecosto, ¿no?
sobrecoste y direccionamiento, ¿no? Que son los problemas que traen más este tipo de acciones públicas privadas que es para esta carretera. Entonces no es tan cierta, según usted, la declaración del presidente Kuczynski. No, no es cierto. Por ese se lado, distribuye entre los tres gobiernos. Se distribuye y responsabilidad inclusive, claro. Bueno, los tres gobiernos están implicados. Los tres gobiernos están implicados. Pero la mayoría de sobrecostos se dieron en el tiempo de Toledo. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué le parece a usted la propuesta del señor Mulder de modificar el reglamento del Congreso de la República con el fin de definir que en la crisis total del gabinete ningún ministro saliente pueda volver al Consejo de Ministros? ¿Le parece que es constitucional? No, no es constitucional porque cuando uno pide, o sea, la responsabilidad en el Perú, sea administrativa, civil o penal, es individualizable. O sea, yo no puedo decir, claro, yo no puedo, no existe responsabilidad solidaria solo en las personas jurídicas, existe la responsabilidad solidaria. Entonces, eso, del punto de vista del derecho, es una jalada de pelos porque... Disparate. Claro, es como un disparate porque... nuestra doctrina establece de que la responsabilidad es individual, ¿no? El que comete la acción le cae la ley, ¿no? Entonces no podría, si es, inclusive la responsabilidad política, porque acá son temas políticos lo que se está viendo, no podría responder todo un gabinete, todos los ministros por una acción, pues no sé, pues de uno de ellos, de repente no sé, pues si es un violador, y pues, todo el mundo no va a salir a renunciar y no volver, ¿no? Porque ahí lo que se mide es la responsabilidad política y la responsabilidad política es individual, ¿no? Salvo pues que hay un tema de coordinación o varios sectores inmersos en esta responsabilidad. Además, en el gobierno de Lapra hubo cambios de gabinete y no salieron todos, salieron los que tenían que salir. Así es, ¿no? Y esto es algo consecutivo. ¿Por qué pasaría eso? Porque es una propuesta de Lapra. Sí, quizás es por una propuesta de tratar de amedrentar o tratar de ejercer cierta presión o engañar de repente o porque le gusta salir en titulares o poner un tema de discusión, pero la responsabilidad es individual. Desde el punto de vista de doctrina y de derecho, no puede haber responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria solamente respecto a personas jurídicas no procede. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no existe, ¿no? Entonces, ¿a quién cae la responsabilidad? Al gerente, al director, a los accionistas. Entonces, ahí se habla de responsabilidad solidaria, ¿no? Ahora, por el lado político, con más razón, pues si son personas los que gestionan y dirigen, yo creo que se tienen que ver las metas, la capacidad de gestión de cada ministerio, y no podría pues embarrarse a todos por una acción incoherente o una inmadurez, por ejemplo, que se ha visto como el señor que se enamora de la practicante, de su asistente, o por el lado de los audios estos del señor de Torne, ¿no? No tiene nada que ver, pues ¿qué tendría que ver ahí UFRA, qué tendría que ver ahí Brusque, el doctor ministro? O sea, no, por ese lado no va. Yo creo que ahí la posibilidad, sí es cierto que se puede pedir crisis de gabinete, esto está establecido en la Constitución, se puede pedir renuncia, pero de ahí a que vuelvan por un tema de personal o porque piensan que todos son lo mismo, no. A que no puedan volver. Así es. Ahora, vamos a cambiar de tema. El caso de Kenji Fujimori, lo hemos visto, el comité de disciplina de su partido, bueno, está siempre tras él. Él ha contestado y dice que están vulnerando sus derechos a la libertad de expresión, a la libertad de opinión como congresista y también como ciudadano. Me quieren sancionar los miembros de mi bancada, ha dicho, primero por escribir una columna, ahí está Kenji Fujimori, por escribir una columna en un diario, por ponerse gutapercha en un debate en el Congreso de la República, que también lo habíamos visto, y por recomendar una lectura. Él ha dicho no me van a callar, ¿no? Más bien ha demandado o ha recriminado la actitud pasiva por parte de su bancada en el tema de su padre, Alberto Fujimori, hoy preso. Él dice que va a continuar, ¿no?, en el tema del sodalicio, la ley de control de medios, contra la pena de muerte, en fin, se ha pronunciado Kenji Fujimori. Él está siempre yendo contra la corriente, yendo contra la bancada. Bueno, hay que aceptar, son sus puntos de vista y tiene todo el derecho a tenerlos. Es un ciudadano por encima de todo. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Cuál es el juego político acá? Bueno, en verdad hace un tiempo ya que existen ciertos excesos en contra del señor Kenji. Yo, en verdad, yo no soy fujimorista, pero lo que sí puedo ver sí, acá es su opinión. Es que hay cierto maltrato, como que tratan de desprestigiar. Hoy un sector del fujimorismo que no se siente feliz con la presencia de Kenji, ¿no? Sí, él dice que los incomoda y por eso le están haciendo todo exacto. eso. Entonces, como le incomoda su presencia, no lo quieren dejar salir, pero pareciera también que porque a veces hay actitudes que tienen cierto efecto boomerang, ¿no? De repente lo quieren quemar, pero al contrario, él lo único que están haciendo es resaltar su figura, ¿no? Y haciéndolo madurar políticamente, porque todo este tipo de circunstancias que vienen ocurriendo lo mandan a él a replantear ese liderazgo que él está teniendo y que poco a poco va a ir creciendo, ¿no? Porque cada vez que lo atacan, él se va a victimizar. Cualquier cosa que le hagan, a lo largo de un proceso
o lo denuncie. O sea, usted acá no ve una estrategia por debajo de la mesa. Habría dos formas de verse, ¿no? La primera es de que realmente es una víctima y que realmente le están acusándolo de cosas que no corresponden, lo cual le va a favorecer a él, salvo que meta la pata, o sea, va a ayudarlo a madurar y sobre todo frente a una adversidad, porque tiene un cargamontón en contra de él. Hay que recordar que el fujimorismo tiene la mayoría absoluta en el Congreso, casi todos los congresistas son fujimoristas, entonces eso le va a ayudar a él a madurar, a mejorar el discurso, ¿no? Y a poder tener un liderazgo, ya lo tiene prácticamente, ya ha ganado, ¿no? Y de repente hacia miras hacia algún tipo de elección de otro tipo, ¿no? De repente nacional o volver al Congreso, ¿no? Ya lo hicieron famoso, por llamarlo así. Y la otra lectura... O sea, usted no lo ve como candidato para el 2021. Podría ser, en verdad todo es posible, todo en verdad, posible. algo que aprendí... Ahora, él es el vocero de Alberto Fujimori, ¿no? De sí, su papá. Cada sí. cierto tiempo lo vemos defendiéndolo acérrimamente. Sí, es cierto, y eso es bueno de de cierto punto de vista, porque él, o sea, no está manejando un doble discurso, o sea, no es que él es de una sola línea, o sea, solamente él no busca olvidarse, o él no maneja un doble discurso como los otros, que un día dicen sí, al otro día no. Él se ha metido consecuente desde la primera vez que entró al Congreso, sigue con el mismo discurso. Que es defender al papá y sacarlo de la cárcel. Le cárcel. gustará a la gente o no le gustará a la gente, le parecerá bien o mal a muchos, pero él sigue en esa posición. Entonces, lo que más carece en nuestro país es de liderazgos consecuentes, ¿no? Hay que ser consecuente. Bueno, veo que le cae bien Genji Fujimori, está bien. No tanto por eso, pero yo trato de ser está objetivo. bueno reconocer las Ahora, cosas. pero la otra lectura que sí veo es de que también pareciera que fuera una estrategia, ¿no? De que, no sé, pues ya Keiko ya está quemada, entonces hay que salvarlo. ¿Usted siente que Keiko ya está quemada? Sí, yo sí pienso que sí, porque con todo esto que se va a destapar con lo de la bajada... Están perfilando a Genji Fujimori para que sea el próximo líder. Pareciera también, o sea, la otra lectura, porque siempre hay que pensar, hay que tener distintas ópticas de esto, es de que a él... Sí, son especulaciones. Especulaciones, al fin y al cabo. Pareciera también de que lo están tratando de salvar o hacer este jueguito de que están peleados para que él lo puedan limpiar y tener un futuro candidato, ¿no? Eso también es la otra lectura que se podría ver. Solo lo veremos con el tiempo, lo veremos con el tiempo. Bueno, hemos revisado aparentemente todos los temas que habíamos pensado. ¿Cómo ve el tema de Alan García en este momento? Bueno, el tema del APRA siempre llama a pasiones, ¿no? Porque el señor Alan García es amado y odiado, o sea, el aprismo en general ha tenido crisis desde tiempos de Odría, ¿no? Cuando los persiguió, bueno, en la segunda crisis en los 80, con el desastroso gobierno que tuvo el APRA, y trató de reivindicarse en algo en su segunda gestión, y actualmente, pues, debilitados, pero siempre presentes, ¿no? Porque tienen gente de mucha experiencia, tiene gente que tiene mucho roce político, mucho criterio. Mucho manejo político. Mucho manejo, incluso, esto, como tú mencionaste hace un momento, estos cuatro congresistas manejan todo el Congreso, prácticamente. No sé si todo el Congreso, pero están en las comisiones más importantes. Claro, por su experiencia. ¿no? Y además ¿no? están en todos los medios permanentemente, ¿no? La situación del señor Alan García, bueno, primero está en investigación, ¿no? Sí. Primero hay que ver, o sea, no se puede echarle la culpa ni hablar de una responsabilidad mientras que esté en investigación. Lo que sí llama bastante la atención es, por ejemplo, la anotación esto de AG, ¿no? Sí. Ojalá que con esto de que... Pero salió una nota hace poquito diciendo de que no sería él. Sí, bueno, hace tiempo se ha hablado de que es Andrade Gutiérrez, ¿no? Pero ahora, con la ampliación de la declaración que va a dar Marcelo Odebrecht, ojalá pues deslinde de una vez esto, ¿no? Porque lo que la gente quiere hacer es la verdad, ¿no? Sea para bien o sea para mal de él ha dicho que no, habrá que creerle porque lo que favorece, la duda favorece al perseguido, existe la presunción de inocencia, entonces hasta que esto no se llegue a demostrar o el señor Odebrecht no diga que sí, es Alan García, él es inocente, y le guste o no le guste, yo sé que a mucha gente no le cae bien, pero es lo que es, ¿no? Sí, ahora entonces, no hay acá lo que falta en el país es decir las cosas como tienen que ser, ¿no? Y bueno, pues tendrá que esperarse los resultados, ¿no? De lo que se establezca ya, pero por el lado al menos del frontón, con esta reapertura que quieren hacer los miembros del Tribunal Constitucional, también lo veo, por ese lado sí lo veo un poco complicado, ¿no? Porque si se llega a tener una responsabilidad compartida o un tipo de responsabilidad, en este caso penal, ahí sí yo creo que estaría en graves problemas, ¿no? Porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad, ¿no? Estamos hablando de vulneración de derechos humanos, ¿no? Por ese lado. Vamos a regresar al tema del indulto un ratito. El presidente, ¿no?, dio estas declaraciones en Argentina. ¿Por qué las daría en Argentina? ¿Es parte de que como dicen algunos, de que se va de boca de vez en cuando, o parte de una estrategia?
Parece, en verdad, Carla, con todo esto que ya se está tan manoseado esto del indulto, que en verdad yo ya le perdí esperanza y fe a esto del indulto, porque cada vez que el gobierno tiene problemas, habla del indulto es como si calmara una cortina de humo, para que el fujimorismo o bien se calle, o bien cualquier cosa que está pasando, todos los medios hablan del indulto. ¿Pero cree usted que se va a dar en algún momento? Yo sinceramente lo veo bien complicado, Carla, porque sería ir en contra de muchos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sería pelearnos a nivel internacional, porque hay que recordar que el señor Fujimori, más allá del aspecto político, lo que acá vamos es los temas penales que él ha tenido, ha sido sentenciado por temas de lesa humanidad, ¿no? Entonces, es un poco complicado de que se le indulte a alguien que ha cometido delito de lesa humanidad. Uno, porque existe jurisprudencia que no procede ese tipo de casos. Dos, porque quedaríamos mal desde el punto de vista internacional, ¿no? Es como que a Ismael, por decirlo así, le den indulto porque está viejito, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por el lado del indulto no lo veo, pero de que existe un informe médico de que establezca de que él está mal de salud y que el trato que debería tener por la investidura que él tuvo de expresidente de la República, de repente no debería acabar su prisión, en prisión, ¿no? No debería acabar, de repente haríamos una detención domiciliaria, ¿no? Una pena en su casa, en su domicilio, por fin y al cabo ya son los últimos años. Sacarlo él no lo va a favorecer a él políticamente, ni a él ni a nadie, porque ya está, digamos, en una edad muy avanzada. Se sabe, ahí pude revisar algo del informe médico, de que él está bastante delicado de salud, y por el tema del respeto, digamos, por la investidura que él tuvo alguna vez, ¿no? Y en su opinión, él debería cumplir arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Pero no se indulta. No, porque hablar de indulto, Carlos, estamos hablando de perdón, ¿no? Y perdonar con todos los problemas que ha habido por el tema de lesa humanidad y por el tema de corrupción que hubo en su gobierno, en general, yo no lo veo viable legalmente, ¿no? Aparte de eso, que va a despertar muchos apasionamientos, mucha gente en contra de la izquierda, ¿no? Hay que recordar que la izquierda maneja muchos ministerios, ¿no? Están metidos en muchas grandes asesorías, tienen presión de fuera. Entonces, yo creo que ahorita ya no estamos para pelearnos con nadie, el país necesita unión. El fútbol no solamente nos tiene que unir, ¿no? Sino también cuestiones claves como estas, que son de discusión nacional, que hay heridas que aún no se han cerrado, que no se han discutido. Yo pienso que sí se debería llegar a un punto medio, ¿no? Y creo que algo que favorezca tanto para los que están a favor y en contra de Fujimori es de que, bueno, el arresto domiciliario para usted es el punto medio. Para mí es el punto medio. Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿cree usted que están con justicia con prisión preventiva? Sí, porque, bueno, pues para que se cumplan los 3 requisitos para una detención preventiva, preliminares, bueno, indicios del delito, conducta procesal, pena mayor a 4 años. Y el tema de la conducta procesal no solamente es de que él, hace un tiempo discutíamos justamente aquí en este mismo programa, ¿no? ¿A qué le llaman conducta procesal en el caso de él? Claro, hay 2 formas de ver, o bien es el arraigo que tanto se habló, decir que este señor quiere fugarse, o bien de que exista trabas en el proceso penal. O sea, el nuevo Código Procesal Penal establece esto de qué es conducta procesal, ¿no? O bien es la falta de arraigo, es decir, que tú te quieres fugar, o bien es porque has puesto trabas, y hay que recordar... ¿Y en el caso de él fue? Claro, en el caso es por poner trabas al proceso penal. Eso también se toma como una inconducta procesal. ¿De qué manera puso trabas? Él al tema por ejemplo, de los testigos, se sabe que quiso comprar los testigos. Okay. Y sí, eso lo recordamos. Claro, y eso es considerado ponerle, pues, obstáculos a la justicia, así en concreto, ¿no? Esto de inconducta procesal es ponerle obstáculo a la justicia. Entonces, ¿por qué uno va a querer pagar a alguien? Porque quiere callar. Entonces, eso es tomado, con eso se cumplió el 3er requisito y por eso se ordenó su detención preventiva. Por el lado de Nadine, al momento de que se comprobó de que quería mandar a sus hijas fuera, sacarlas del colegio y que había dado un poder a una de sus cuñadas, un familiar de ella, ¿no? Para que ella esté fuera y maneje algún patrimonio de ella y vea el tema de sus hijas. Eso también fue tomado como una inconducta procesal, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver el tema del arraigo, ¿no? A mí me dio mucha pena escuchar a grandes juristas, que no sé por qué hablaban de esta manera, y digan que no hay arraigo, que sí hay arraigo, pero ese no es el tema era, o sea, el nuevo Código Procesal Penal establece otras causales a qué se llama inconducta procesal, y una de ellas es ponerle obstáculos a la justicia. Ok, pero por ejemplo, ellos se prestaron, o sea, Nadine renunció a su trabajo en la FAO, vino a Perú, iba y venía, o sea, dio muestras de querer colaborar. Sí, pero no se evalúa la situación ahora, es como que, ya sabes qué, como ya sé que me vas a dar detención, voy ahora sí portarme bien, ¿no? Lo que se evalúa es hacia atrás, ¿no? O sea, en el momento que se cometió el delito. Entonces, eso es lo que se evalúa, cuál es
son las condiciones que se han cumplido o no se han cumplido. Entonces, si bien es cierto, al final ella trató como que de presentar declaraciones juradas, inclusive que se iba a quedar y presentó... Pero ya fue tardío. Fue tarde, así es, fue tarde. Esto no va a variar su situación, ¿no? Porque ya estaba en discusión, o sea, lo que se ve, se evalúan los hechos del momento, no lo nuevo. Entonces ahí lo que correspondía es su detención preliminar, ¿no? Porque está más que evidente de que ha habido, o sea, el mismo Odebrecht lo ha dicho, ¿no? Estas son declaraciones, está probado de que ellos han recibido dinero y para temas de campaña, ¿no? Entonces está probado el tema del lavado de activos y simplemente tendrán que someterse a la ley, a los plazos legales y a las investigaciones que corresponden, ¿no? ¿En qué quedará lo de la pena de muerte según usted? Es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional y está demostrado mundialmente de que matando a la gente no se soluciona. Okay. Hay estudios psicológicos, estudios ideológicos. ¿Cuál sería el objetivo entonces? ¿Para qué se está haciendo esa propuesta? Populismo. Es populismo, es un engañamuchachos. ¿No será una estrategia para salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ayude en otros casos, como lo del indulto? Yo lo dudo porque tendría primero, para empezar, para que esa propuesta prospere, tendría que renunciarse primero a la CID, ¿no? A la Corte Interamericana, para empezar, ¿no? Y renunciando, hacer toda una reforma constitucional. Una reforma constitucional, al Código Penal. Es un montón de cambios normativos y implica mover todo un sistema. No lo veo viable, al menos hoy no lo veo viable, ¿no? Salvo que hablemos de un nuevo congreso de repente, ¿no? Sí, pero, ese es un debate cíclico que viene cada cierto tiempo, siempre, que podría ser una cortina de humo también. Puede ser una cortina de humo, puede ser también un tema populismo, porque alguien quiere levantar votos o llamar a discusión, ¿no? Pero primero tiene que plantearse una reforma constitucional. Entonces usted lo ve inviable, innecesario e inoportuno. Exacto, eso mismo lo mencionó. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carla. Ha sido un placer tenerlo aquí en el programa, ha hecho un recorrido por diferentes temas, le agradecemos mucho y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Sí, y vamos a ver si lo que usted ha pronosticado en algunos casos finalmente termina ocurriendo. Sí, vamos a ver, en el Perú ocurre todo. ¿Ah? Sí, y eso a veces... Sí, crea una inestabilidad, pero también es como una especie de... Así como en el fútbol, ¿no? Sí, de que la magia del fútbol es que cualquier cosa puede pasar al último minuto, como lo que ha pasado. El fútbol es como la política y la vida prácticamente, por eso es que apasiona tanto, porque mucha gente se ve reflejada en el fútbol, ¿no? Sí, bueno.